Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. La clase del día de hoy versará sobre el impuesto específico a la distribución del cemento, el cual está regulado legalmente por el decreto número 79-2000 del Congreso de la República. El artículo número 1 de dicho impuesto indica cuál es el objeto de dicho impuesto. Se establece un impuesto específico que grava la distribución de cemento de cualquier clase, tanto de producción nacional como importado, que se distribuya en el territorio nacional en bolsas a granel o clinker. Lo relevante de este impuesto es que se grava la distribución de dicho producto. Y acá en el artículo 1 da 3 formas de distribución. En primer lugar, voy a hacer unos dibujos acá, no soy muy buen dibujante, pero espero que se pueda comprender. En alguna oportunidad hemos adquirido bolsas de cemento en algún depósito, en alguna ferretería. Entonces, esta es, digamos, una bolsa de cemento, el cual tiene un peso de 42.5 kilogramos. Así vienen las presentaciones de las bolsas de cemento. Pero también el artículo 1 indica que se puede distribuir a granel y también en clinker. A granel, ¿han visto ustedes las pipas o las cisternas que llevan combustible a las gasolineras? Pues de la misma manera un vehículo similar tiene una pipa y dentro del cisterna no lleva líquido porque no es combustible, sino lo que va a llevar es el cemento. No va a ir embolsado, pero sí va a ir el polvo, digamos, el cemento en sí. Entonces, generalmente voy a hacer un dibujo acá de un camión que lleva una pipa, y en la pipa entonces va lleno de cemento, no embolsado, repito, sino va a granel, y cuando van a distribuir ese cemento a granel, lo que hacen es descargarlo en su estado natural, podemos decirle. Tal vez no estado natural, porque estado natural va a ser el clinker, sino en el cemento en sí, el polvo, ¿verdad? El producto ya terminado. Esto sería cuando se vende o se distribuye a granel. Y también se puede distribuir en lo que le llaman clinker. El clinker estimados estudiantes, es la materia prima con la que realizan el cemento. Es la materia prima para elaborar el cemento. Entonces, es muy similar como que fuera piedrín, son piedras de color negro. Ese es el clinker, es la materia prima principal con la que hacen el cemento. Entonces, repitiendo, el artículo 1 dice que se grava el impuesto para la distribución del cemento en bolsas, a granel o en clinker. Son las 3 formas en que se puede distribuir el cemento de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la ley. Muy bien, voy a borrar para continuar platicando sobre el impuesto específico a la distribución del cemento.
El artículo 2 indica el destino del impuesto. El monto del impuesto que se recaude por la distribución del cemento se destinará exclusivamente para el financiamiento de los programas de vivienda popular. Eso significa que todo lo que se recaude de dicho impuesto pues va a estar destinado por el Ministerio de Finanzas Públicas para los diferentes programas de vivienda. Esa es la finalidad de dicho impuesto o su destino. El artículo 3 indica hecho generador. Recuérdense que el hecho generador es el presupuesto establecido en la ley sobre el cual se grava el tributo y se genera la obligación tributaria. Es interesante que veamos el artículo 3 de este impuesto que dice: para los efectos de la aplicación de la presente ley, el impuesto específico a la distribución de cemento se genera en el momento de la salida de las bodegas de almacenamiento de los fabricantes, tanto en bolsas, a granel o en clinker, para su distribución y venta en el territorio nacional. En la importación de cemento de cualquier clase en bolsas, a granel o en clinker, el impuesto se genera y paga temporalmente en el momento de su ingreso o internación al país por la aduana correspondiente, recuperándolo el importador en el momento de su distribución y venta en el territorio nacional. Muy bien. El hecho generador se da de dos formas: para los productores nacionales y para los importadores. Entonces, ¿cuándo se grava el impuesto o cuándo se genera el hecho generador? Voy a volver a hacer unos dibujos. Vamos a suponer que esta es una fábrica de cemento. Esta fábrica de cemento aquí produce el cemento, valga la redundancia, y tiene sus bodegas de almacenamiento. Eso significa que todo el cemento que se produzca y se embolse, o esté a granel o en clinker, que salga de la fábrica para la bodega, aquí en este proceso no hay hecho generador. El hecho generador, de acuerdo al artículo 3, indica que es en la salida de las bodegas de almacenamiento para su distribución y venta en el territorio nacional. Quiere decir entonces que el hecho generador se va a dar o se va a constituir cuando salgan de las bodegas de almacenamiento para su distribución o venta. Cuando salgan, salida de bodega para distribución o venta. En este momento que sale de las bodegas para ser distribuido o vendido, acá es donde acontece el hecho generador de la obligación tributaria. Mientras tanto, de la fábrica a las bodegas, pero ojo, las bodegas de la misma fábrica. Quiere decir que aquí se va a mezclar las materias primas y todos los costos de producción, materias primas, mano de obra, costos indirectos, producción en proceso. Cuando ya la producción esté terminada, entonces se va a llevar a las bodegas tanto a granel, en bolsas o en clinker. Entonces, en este proceso de traslado de la fábrica a las bodegas de almacenamiento, pero de la misma fábrica, no hay hecho generador.
El hecho generador, vuelvo a repetir, de acuerdo al artículo 3, se va a dar cuando salgan ya los productos descritos en bolsa, granel o en clinker para la distribución o venta. En ese momento ya se grava el impuesto. Ahora, si en la bodega, si en la fábrica, mejor dicho, hay una bodega y esta bodega le va a distribuir o vender, entonces aquí también hay hecho generador. Lo que es importante que comprendamos, estimados estudiantes, es que el hecho generador no se va a dar en la producción, sino se va a dar en la distribución. Por eso el artículo 1, vuelvo a repetir, indica: se establece un impuesto específico que grava la distribución de cemento de cualquier clase, tanto de producción nacional como importado, que se distribuya en el territorio nacional, en bolsas, a granel o en clinker. Entonces, vuelvo a repetir, la fábrica produce, traslada a las bodegas, y todos los despachos o ventas facturadas que salgan ya de la bodega de productos terminados, entonces ahí es donde se grava el impuesto, o sea, el hecho generador. Y repito, si hay una bodega dentro de la fábrica y de esa bodega despacha o vende o distribuye a terceros, entonces ahí también se va a dar hecho generador. Ahora, si es de bodega a bodega, entonces no hay hecho generador. Espero que me dé a entender con este procedimiento. Entonces es importante que lo tengamos claro de acuerdo al artículo 3 de la ley. Este es en el caso de la producción nacional, pero otro hecho generador que indica el artículo 3 es cuando se importa o se nacionaliza cemento en estas tres formas, tanto en bolsas, a granel o en clinker. Entonces, ¿cuándo se va a dar el hecho generador? Cuando se importa. Vamos a suponer que esta es la aduana. ¿Sí? Entonces, el cemento, perdón porque les dé la espalda, pero como soy zurdo, el cemento importado entra a las bodegas de la aduana, o sea, ingresa a la aduana. En este momento del ingreso a la aduana es que surge el hecho generador. Acá dice: en la importación de cemento de cualquier clase en bolsas, a granel o clinker, el impuesto se genera y paga temporalmente en el momento de su ingreso o internación al país por la aduana correspondiente, recuperándolo el importador en el momento de su distribución y venta en el territorio nacional. Entonces, cuando ingresa a la aduana, ahí acontece el hecho generador y se paga provisionalmente. Ahora la pregunta es: ¿por qué se paga provisionalmente? Si hablamos que el productor nacional va a tener hecho generador al momento de distribuirlo o venderlo. Pero en este caso, el importador trajo el cemento, pero no lo ha vendido. No lo ha vendido, pero tiene que pagar el impuesto por anticipado, aunque no lo haya vendido,
al momento de internar o nacionalizar el producto. Entonces, este impuesto que se pagó anticipadamente constituye un crédito fiscal para el contribuyente del impuesto, porque lo está pagando anticipadamente. Y cuando este cemento vaya a las bodegas del importador, y de las bodegas del importador se distribuya o venda a terceros, el impuesto que se recaude de esta actividad de distribución o venta se va a constituir débito fiscal del impuesto. Entonces, en ese momento es que, como funciona el IVA, débitos menos créditos, la diferencia se paga. Entonces, acá también funciona de la misma manera. Pero es importante que tengan claro que eso es cuando se importa. Se paga, resumiendo, se paga el impuesto provisionalmente, se constituye un crédito fiscal a favor del contribuyente importador. Cuando de la aduana pase a las bodegas, no hay hecho generador. Cuando de las bodegas salga el producto para distribución o venta, ahí hay hecho generador y se constituye débito fiscal, y por lo tanto entonces la diferencia entre créditos y débitos es lo que va a ir regulando o recuperando el contribuyente. Entre más venda, más recupera su crédito fiscal pagado por anticipado. Y va a llegar un momento en donde ya prácticamente el crédito fiscal o el impuesto pagado al momento de la nacionalización del producto lo va a recuperar en un 100%. Espero que me dé a entender. Es interesante el manejo de este impuesto, pero por esa razón explico cómo acontecen los hechos generadores del impuesto. Y recuérdense que el hecho generador es donde nace la obligación tributaria. Voy a borrar y vamos a seguir comentando la ley del impuesto específico a la distribución del cemento. El artículo 4 indica base imponible. La base imponible para determinar el impuesto específico a la distribución de cemento la constituye la bolsa de 42.5 kilogramos de peso o su equivalente. Cuando se distribuyan o se importen bolsas de mayor o menor peso a granel o clinker, se aplicará la equivalencia respectiva a bolsa de 42.5. Permítanme, voy a traer una calculadora para hacer un ejemplo. Lo vamos a relacionar de una vez con el artículo 5 que dice: la tarifa del impuesto específico a la distribución de cemento en el territorio nacional será de 1 quetzal con 50 centavos por cada bolsa de 42.5 kilogramos de peso o su equivalente cuando sea a granel o clinker o en bolsas de peso diferente. Bueno, recuérdense que hablamos que había por bolsas a granel, o sea sin bolsas, y en clinker. Las bolsas de cemento tienen un peso de 42.5 kilogramos. Eso significa que por cada bolsa de cemento que se distribuya o venda, el productor o el importador tiene que pagar 1.50 del impuesto a la distribución de cemento por cada bolsa.
una bolsa de 42.5 kilogramos va a generar un impuesto de 1.50, 1.50, un quetzal con 50 centavos, perdón. Pero si es a granel, lo van a medir, a pesar por una tonelada métrica. Y cada tonelada métrica es equivalente a 1000 kilogramos. Aquí es por peso. En bolsas, a granel, el clinker es por peso. Y en clinker va a ser igual, el mismo peso, una tonelada métrica es igual a 1000 kilogramos. Entonces vamos a suponer que un cliente va a las bodegas del productor de cemento y pide 5 toneladas de cemento. Entonces, 5 toneladas lo van a multiplicar por 1000 kilogramos. Estamos hablando de 5000 kilogramos. Entonces, estos 5000 lo vamos a dividir dentro de 42.5, que es el equivalente a una bolsa de cemento. 5000 dividido entre 42.5 quiere decir entonces que las 5 toneladas métricas que estamos o que el cliente está comprando a granel es como que estuviera comprando 117, 64, 70, 59 bolsas. O sea, lo tenemos que convertir a bolsas. Y esto lo multiplicamos por 1.50. El impuesto sería de 176,47. Sería el impuesto a la distribución del cemento. Así es como funciona la conversión de las toneladas métricas a 42.5 kilogramos, que es el peso de la bolsa, que es la base que indica el artículo 4. Lo voy a leer de nuevo. Base imponible. La base imponible para determinar el impuesto específico a la distribución de cemento la constituye la bolsa de 42.5 kilogramos de peso o su equivalente. Equivalente, ya estamos hablando de esto. Cuando se distribuyan o se importen bolsas de mayor o menor peso a granel o clinker, se aplicará la equivalencia respectiva a bolsa de 42.5. Quiere decir que la base para hacer las conversiones son la bolsa de 42.5. Y cada bolsa de 42.5 o el equivalente a una bolsa de 42.5 kilogramos va a tener una tarifa de 1 quetzal con 50 centavos por cada bolsa, o equivalente a una bolsa de 42.5 kilogramos. Así es como vamos a calcular el impuesto. En el caso del clinker es igual. Vamos a suponer que se van a comprar, un cliente va a comprar o va a adquirir 20 toneladas métricas de clinker. Entonces lo va a multiplicar por 1000 kilogramos que tiene cada tonelada y serían 20.000 kilogramos. Esto lo vamos a dividir dentro de la medida de conversión, 42.5 kilogramos
Dice 20.000 dividido por 32.5 nos da el equivalente a 470.5882 bolsas. Y esto lo multiplicamos por 1.50, que es la tarifa, estaríamos hablando de un impuesto de 705.88, que sería el impuesto a la distribución del cemento. Ahora, es más sencillo cuando se vende por bolsa, porque las bolsas ya traen el peso. Entonces, un depósito, una ferretería va a las bodegas del productor o importador de cemento y dice: yo quiero 1.000 bolsas de cemento, pues 1.000 por 1.50, y ahí se calcula el impuesto. Es importante que ustedes lo tomen en consideración. Voy a borrar y continuamos con la explicación de cómo funciona el impuesto específico a la distribución del cemento. El artículo 6 dice: contribuyentes. Son contribuyentes específicos del impuesto las personas individuales o jurídicas que se dediquen a la producción o fabricación de cemento cuando se distribuya o venda en el territorio nacional, productores o fabricantes. Y el inciso B o literal B dice: las personas individuales o jurídicas que importen directamente cemento de cualquier clase para su distribución o venta en el territorio nacional, ya sea para su uso propio o el de terceros. Bueno, es importante acá que la parte final de la literal B del artículo 6 se aclare. El importador puede traer el cemento para uso propio o para su distribución y venta. Si la trae para uso propio, vamos a suponer una constructora que tiene proyectos de edificación de edificación inmobiliario. En vez de comprar el cemento en el mercado nacional, le sale más barato importarlo de otro país, entonces lo importa, pero ese no lo va a vender, sino lo que va a servir ese cemento es para su costo de producción. Entonces igual va a tener que pagar el impuesto específico a la distribución del cemento. Pero si no lo trae para uso propio, si no lo va a distribuir o comercializar, entonces igual va a estar grabado por dicho impuesto. Es importante entonces que hay dos clases de contribuyentes: el productor o fabricante y el importador. Son los dos tipos de contribuyentes que indica el artículo 6 de la ley. El artículo 7 de la referida ley indica las exenciones. Están exentos del pago del impuesto específico a la distribución del cemento las personas individuales o jurídicas que gocen de exención o exoneración de impuestos por mandato constitucional. Lo podemos relacionar con el artículo 8 de la ley del impuesto al valor agregado. Las entidades que aparecen en esa ley son las que tienen exención constitucional. Entonces, la literal A del artículo 7 indica que estas entidades también están exentas de este impuesto siempre y cuando pues importen o produzcan. Producción, estas entidades no van a tener, más va relacionado con la importación de cemento. La literal B dice: los organismos internacionales que gocen de exención o exoneración de impuestos conforme a los tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso.
y ratificado por el presidente de la República. Entonces, si hay algún tratado o convenio entre organismos internacionales con el Estado a través de su gobierno, entonces también están exentos del impuesto. Y por último dice las exportaciones o reexportaciones de cualquier clase de cemento. Quiere decir que si el productor sale de sus bodegas el producto para distribución o venta, pero es en el mercado internacional, o sea, es una exportación, entonces no va a estar sujeta o gravada por el impuesto específico a la distribución del cemento, están exonerados las exportaciones o reexportaciones. Y están grabados, vuelvo a repetir, cuando la distribución o venta sea en el mercado nacional, en el territorio de Guatemala, específicamente. El artículo 8 indica fecha en que se causa el impuesto. Literal A, para la producción nacional de cemento, en la fecha que el productor nacional emita la factura por cada uno de los despachos de cemento cuya distribución está gravada por el impuesto establecido en la ley, o en la fecha en que se despache o salga el cemento de las bodegas de almacenamiento, el acto que ocurra primero. Eso significa entonces que si salen de las bodegas los despachos y después se factura, entonces el despacho va a tener prioridad y por lo tanto ahí nace la obligación tributaria. Si se factura y después se despacha, sería la factura la que origina el hecho generador de la obligación tributaria. Para la importación de cemento indica la literal B del artículo 8, en la fecha de su ingreso al país por la aduana correspondiente. Este impuesto debe liquidarse en la póliza de importación, para lo cual la aduana está obligada a exigir el pago del impuesto al momento de la liquidación de la póliza. Eso significa entonces, vuelvo a comentarlo, el cemento importado pasa por la aduana, en ese momento nace un hecho generador, la SAT, a través de la Intendencia de Aduanas, pues se exige el pago antes de que salga de la bodega o el almacén de la aduana, el producto o el cemento en este caso para las bodegas del importador. Entonces no puede salir de ahí si no pagan el tributo. Entonces eso también es importante que ustedes lo consideren. El artículo 9 habla de la declaración y pago del impuesto. Literal A, los fabricantes nacionales deben presentar dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes calendario en los formularios que proporcione la SAT una declaración jurada mensual en la que consignará la cantidad de bolsas de cemento de 42.5 kilogramos o su equivalente cuando se distribuya granel o clinker que despachó, vendió o utilizó durante el mes. Y en el caso de los importadores deben de soportar y pagar temporalmente el impuesto conjuntamente con los derechos arancelarios y demás recargos que se apliquen por motivo de importación internacional. Entonces igual ahí vuelvo a repetir, se tiene que elaborar a través de un agente aduanero la póliza de importación. Y en esa póliza de importación se va a gravar por los derechos arancelarios de importación, por el impuesto al valor agregado y el impuesto específico a la distribución de cemento. Esos serían los tributos que se tendrían que gravar y pagar por parte del contribuyente importador. Los demás artículos, pues ustedes los pueden leer detenidamente en la ley. Dice información de aduanas, órgano de aplicación, infracciones, fijación de precios y el reglamento, derogatorias y vigencia. La ley tiene 5 hojas, sin embargo, déjenme comentarles de que derivado al incremento del desarrollo inmobiliario en Guatemala, ya sea porque construyen casas particulares o proyectos habitacionales o centros comerciales, también la pavimentación de
de carreteras, puentes a desnivel, etcétera. Entonces el consumo de cemento ha sido más elevado y por lo tanto pues la recaudación de este tributo también tiene que ser elevada. Sin embargo, el destino que indica el artículo 2 es el que a veces no está en congruencia con la recaudación, ¿verdad? Porque dice que es exclusivamente para el financiamiento de programas de vivienda popular. Bueno, pero aquí yo no quiero, ni puedo, ni debo entrar en materia y opinión política, ¿verdad? Porque eso no es de mi competencia ni el de ustedes, sino que nosotros nada más nos referimos a lo que indica la ley y cómo funciona el tributo. Muy bien, estimados estudiantes, voy a poner un ejemplo de cada uno de los hechos generadores y aplicado por las dos clases de contribuyentes de este impuesto que hay. Vamos a suponer que un productor o fabricante produjo 7,000 toneladas métricas de cemento, de las cuales el 75% fueron embolsadas. Y el 25% embodegado o embodegadas a granel. Muy bien. De este 75% se vendió el 80%. Y de este 25% se vendió el 90%. Entonces, ¿a cuánto ascendería el impuesto? Es lo que nosotros debemos de determinar. Entonces, hacemos las operaciones. 7,000 toneladas por el 75%, nos dan 5,250 5,250 toneladas embolsadas. ¿Sí? Muy bien, entonces estas toneladas embolsadas las multiplicamos por 1,000 kilogramos que tiene cada una de las toneladas métricas. 5,250 por 1,000 nos está dando 5,250,000 kilogramos. Si lo dividimos dentro del 42.5, eso va a ser igual a 123,529.4118 bolsas. Esto es lo que se produjo en bolsas. Pero como acá dice de que, vamos a ponerlo acá, 123,529.4118 bolsas, indica que el 80% se vendieron. Entonces, 123,529.4118 por el 80%, multiplicamos por el 80%, eso significa entonces que
98.823.5294 bolsas se vendieron. Estas se vendieron. Y por lo tanto, esto lo vamos a multiplicar por 1.50, que es la tarifa, y el impuesto que generó las bolsas que se vendieron de cemento de 42.5 kilogramos cada una son 148.235.29. Este sería el impuesto a la distribución del cemento de las bolsas que se vendieron. Vuelvo a repetir, 7.000 toneladas se produjeron. De esas 7.000, el 75% fueron embolsadas, o sea, 7.000 por 0.75 nos dan 5.250 toneladas. Por 1.000 kilogramos que tiene cada tonelada métrica nos dan 5.250.000 kilogramos. Lo dividimos dentro del 42.5, que es la tasa de el peso de conversión de este impuesto, y nos da que el equivalente de toneladas a bolsas en 123.529.4118. Este es el equivalente en bolsas. Por el 80%, porque el 80% fue el que se vendió, nos dan 98.823.5294 bolsas que se vendieron. Por 1.50, 148.235.29 sería el impuesto. Acá estoy poniendo 4 decimales, pero ustedes pueden poner 2 decimales nada más, haciendo sus aproximaciones. Ahí estaríamos entonces resolviendo el caso de las bolsas de cemento. Ahora veamos, voy a borrar y vamos a hacer los cálculos del impuesto. Solo lo voy a poner acá, disculpen que les dé la espalda. 148.235.29 sería el impuesto de distribución de cemento por bolsas. Ahora vamos a determinar el impuesto por las ventas a granel. Voy a hacerlo acá, 7.000 toneladas métricas por el 25%, por 25% nos dan 1.750 toneladas métricas a granel. ¿Sí? Estamos hablando de esto se vendió el 90%, entonces lo multiplicamos por el 90 por 0.90, nos dan 1.575 toneladas métricas vendidas. Vamos por acá y decimos 1.575 toneladas métricas, lo vamos a multiplicar por 1.000 kilogramos que tiene cada tonelada por 1.000, nos da el equivalente a 1.575.000 kilogramos. Si esto lo dividimos dentro del 42.5, que es el peso de conversión, nos da el equivalente, aquí son equivalentes a 37.058.8235 bolsas equivalentes. Por lo tanto, 37.058
.8235 bolsas equivalentes por 1.50 nos da un impuesto de 55.588.24. Este sería el impuesto a la distribución del cemento. Entonces lo vamos a sumar acá. 55.588.24. $203.823.53 sería el total del impuesto a la distribución del cemento que el productor tendría que pagar con su declaración jurada los primeros 10 días hábiles después de finalizado el mes de la venta o distribución. Así serían entonces los cálculos en este ejemplo. Voy a borrar y voy a poner un ejemplo en el caso de importaciones. Vamos a suponer que se importaron 1.575.000 bolsas de cemento. De 42.5 kilogramos. Al momento que estas bolsas de cemento entran a la aduana, se tiene que hacer la póliza de importación. ¿Y cuánto es lo que se va a pagar de impuesto? 1.575.000 por 1.50, que es la tarifa. 1.575.000 por 1.50 nos da el impuesto de 2.362.500. Este sería el impuesto a la distribución del cemento pagado por anticipado. Este se va a pagar en la aduana al momento que se genere la póliza de importación. Este 1.575.000 bolsas de cemento se llevaron a las bodegas del importador. Y durante el mes se vendió el 75%, pongamos. Entonces, del 1.575.000 bolsas de cemento importadas, se vendieron el 75%. 1.575.000 por el 75% quiere decir entonces que se vendieron 1.181.250 bolsas vendidas o distribuidas. Y esto lo vamos a multiplicar por la tarifa que tiene el decreto 79/2000 por 1.50. Estaríamos hablando de un impuesto de 1.771.875. Este sería el impuesto a la distribución de cemento. Entonces aquí tenemos dos pagos de impuestos.
el primero que pagó el importador en forma anticipada, entonces este sería impuesto a la distribución del cemento anticipado, 2.362.500. Y el impuesto a la distribución del cemento que se generó al momento de la distribución o venta, que suma 1.771.875 quetzales. Entonces este contribuyente importador, como ya pagó el 100% del impuesto al momento de que ingresó el producto o el cemento a la aduana, en vez de pagarle a la SAT 1.771.875 quetzales, los descuenta al pago anticipado y prácticamente todavía tiene un impuesto a favor. ¿Y de cuánto sería? De 590.000 quetzales, 590.625 quetzales. Todavía tiene a favor el contribuyente importador este monto. Si el siguiente mes ya no se importó nada, sino lo que hizo este contribuyente fue vender el 25% que todavía tenía en existencia, entonces 1.575.000 por el 25%, estamos hablando de 393.750 bolsas por 1.50, quiere decir entonces que el siguiente mes, en vez de pagarle a la SAT los 590.625 como los tiene a favor, los estaría compensando y en esa declaración no pagaría ningún impuesto. Esto se hace con la finalidad de que no exista doble tributación. ¿Por qué razón? Porque aquí se están generando dos pagos, uno anticipado y el impuesto a la distribución del cemento que se genera al momento de la distribución o venta. Pero como ya se pagó en forma anticipada, lo que está haciendo el contribuyente acá es, para no pagar dos veces el impuesto, lo que está haciendo es una compensación entre lo pagado anticipado y lo que ya se generó como tributo determinado. Así es como funciona entonces en el caso de la importación de cemento. Ahora, aquí puse un ejemplo en bolsas de cemento ya de 42.5, pero de la misma manera tendríamos que hacer las conversiones en el caso de que se importe en clinker o se importe a granel. De la misma manera funcionarían los cálculos y el pago del tributo, que recuérdense que es sobre la tarifa de 1.50 sobre la bolsa de 42.5 kilogramos o su equivalente. Muy bien, estimados estudiantes, espero que el manejo de este impuesto, el manejo y pago de este tributo haya quedado claro, y no me resta más que desearles todo lo mejor y, como siempre, pedirle a Dios que los bendiga a ustedes y a sus respetables familias. Muchas gracias por su atención.